un extraño olor persistente en la cocina. Parecía un olor nauseabundo y mamá decía, algo se pudrió, y buscó en la nevera y revisó los tarros y fue dentro de la jalea. Todo olía bien, sin embargo había un olor solamente en la cocina, pero fuerte. De allí que nos metimos en el mundo de los desodorantes de ambiente y mamá echaba. Por el momento el olor parecía irse y después se mezclaba el olor nauseabundo con el olor a pino. Y eso era peor. Así que un día mamá se pudrió y dijo, todo el mundo a olfatear como sabueso hasta que encuentre. Y empezamos a olfatear. Hasta nos olíamos nosotros porque por ahí el olor era de alguien y no de algo. Finalmente fue papá quien descubre que el olor salía del tomacorriente, del enchufe. Entonces huele y dice, de acá sale, era apestoso. Lo abre al tomacorriente y habría una rata muerta dentro. Entonces, bueno, mi papá tuvo que romper al tomacorriente, quitar un poco de pared, de revoque para sacar la rata muerta y ahí se terminó el problema. Si nosotros hubiésemos seguido tirando desodorante o poniendo velas aromáticas, no hubiésemos atacado el problema, sino que hubiésemos atacado el síntoma. Y ese es el punto de lo que Dios me ha dicho que les diga este domingo a vosotros ahora. Por muchos años la iglesia no atacó el problema, sino que atacó el síntoma en términos de hábitos ocultos, de algo que apesta en nuestras vidas, de algo nauseabundo, lo cual ocultamos y no queremos que los demás sepan. Entonces vamos a la iglesia y cuando nos atrevemos a confesar un pecado, un hábito, o de pronto nos vemos expuestos porque el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, lo que nos han hecho por años, y cuando yo digo nos han hecho, me incluyo. Yo no estoy hablando de otras iglesias, colega, hablo de las iglesias donde crecimos, donde yo pasé de niño a adolescente y de adolescente a adulto, donde se nos echaba un desodorante. Decíamos, yo estoy atado a la pornografía, pastor. Bueno, siéntese 3 semanas, no participe de la cena hasta que se le pase. Hacían y te ibas con el desodorante, olías bien un poquito y después volvías a caer en lo mismo. Porque por mucha disciplina que te pongan, por mucho que te saquen del liderazgo para que no contamines al resto, la rata sigue estando tras las paredes de tu vida y sigue oliendo mal. Y así como un pequeño ratón muerto causó un efecto indeseable en nuestro hogar, un mal hábito también produce efectos indeseables en nuestra vida. Están ocultos y para librarnos de esa basura, de eso nauseabundo, vamos a tener que ir a la raíz del problema. No, esta tarde no vamos a tirar desodorante. Esta tarde vamos a encontrar a la rata. Así que Romanos, o Pablo le escribe a Roma, Romanos 6:12, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Escuchen esto, es maravilloso. Ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanlo a Dios como los que han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros del cuerpo como instrumento de justicia. Y así el pecado, dice Pablo a los romanos, no va a tener dominio sobre ustedes porque ya no estás bajo la ley, sino sobre la gracia. No debería haber ratas en tus paredes. Ahora convengamos algo. Lo que impide el crecimiento, el olor grato a Dios, no siempre es un pecado. O sea, el pecado que entendemos como tal, la contravención al decálogo. No matarás, no hurtarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etc. Uno dice, bueno, los pecados son 10, ¿no? O 10 cosas que no debo hacer. Pero cuando hablamos de hábitos o cosas que nos impiden crecer, a veces no es un pecado en sí. El escritor de los Hebreos dice, despojémonos de todo lastre, de todo peso, no viajes con sobrepeso, con una rata muerta. ¿Qué es la rata muerta? El lastre, lo que te impide caminar libremente, viajar liviano, lo que te controla. Santiago 4:17 dice, el que comete pecado es aquel que sabiendo hacer bien no lo hace. ¡Wow! Eso es un nuevo concepto, una definición que yo no tenía antes. Yo creí que pecado era no cometer, pecado de comisión. Pero el Señor me dice en Santiago que también hay pecado de omisión, cuando yo omito hacer el bien.
O sea que tú me dices, yo no hago nada malo. ¿Eso me hace santo? No, porque a lo mejor tampoco estás haciendo nada bueno. Y si tú no estás haciendo nada bueno, estás omitiendo hacer las cosas bien, también se te considera pecado. Tú dices, bueno, convengamos, Dante, para que esto no sea un trabalenguas. Yo no hago nada bueno porque yo estoy luchando con muchas cosas en mi vida. Ese es el punto, chato. A eso vamos. A que estamos luchando a veces con hábitos destructivos. Pueden ser pequeños hábitos como desorganización en el tiempo. Puede ser pequeños hábitos alimenticios, malos hábitos alimenticios. O puede ser pornografía, adulterio, fornicación, cosas que nos estorban. Son ratas muertas que producen un olor nauseabundo ante la presencia del Señor. El tema es que todos apestamos en algún punto. Todos estamos luchando con algo. Si no es un tema relacionado a algo morboso, puede que sea el carácter, el temperamento, lo que no podamos dominar. Y eso es un ratón muerto, una rata muerta, nauseabunda en nuestra vida. No creas que te pasa a ti solo. Yo recordaba cuando el enemigo se le presenta a Jesús en el desierto y hay una frase que se nos escapa, inclusive se les ha escapado a la mayoría de los teólogos o predicadores. Dice, y el enemigo lo dejó hasta otra oportunidad. Lucas 4:13. No dice, y lo dejó, sino que lo tentó, pero después lo dejó hasta otra oportunidad. El enemigo dice, habrá otra oportunidad en que se sentirá vulnerable. Entonces el enemigo espera y espera. Y te dice, oculta el cadáver de la rata donde el pastor no la pueda ver. Ocúltalo donde tu cónyuge no lo sospeche, donde tus padres no sepan. Nadie tiene que saber con lo que está luchando. Puedes manejar esto. Y espera hasta otra oportunidad. Y como todavía yo no llegué a la terapia, sino que te estoy dando la patología, después vamos a erradicar la rata, quiero darte el diagnóstico, la diagnosis primero. El enemigo lo primero que busca es un punto bajo en tu vida. O sea, cuando ya no luchamos, cuando sentimos que la debilidad es más fuerte que nosotros, cuando ese instante de debilidad se hace constante, crónico, y cruzamos la línea y entonces perdiste el control. Ese es el punto que el enemigo busca, un punto bajo, un punto en que tú realmente toques fondo, y él usa eso como una suerte de punto de apoyo. A partir de ahí dice, lo tengo. Tú dices, ¿y por qué el enemigo querría que yo esté atado a una debilidad más allá de lo obvio? Bueno, a eso voy a llegar. Tú dices, estoy en problemas, tengo una debilidad, no me atrevo a confesarlo a nadie, me da mucha vergüenza, pero un día como hoy haces una oración. Tal vez pases al altar o lo hagas allí en tu sitio y dices, Señor, perdóname de corazón, perdóname, ay, qué condenada que soy. Hoy quería verla muerta aquella, pero Señor, perdóname. Ay, Señor, mira mis ojos libidinosos lo que están pensando. Uy, esta mente que no para. Y te arrepientes de corazón. Pero no estás quitando la rata. Solamente estás tirándote desodorante o encendiendo velas aromáticas. Son aquellos que creen que si oran, reprenden o cantan mucho, el gigante se irá. No, el gigante no se irá, volverá a tu valle privado de él a desafiarte la próxima vez. Pero tú dices algo como, todo hemos hecho, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, reprendo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso ocurre el domingo. Para el martes estás otra vez bajo fuego. Y entonces ocurre lo segundo de este espiral descendente del enemigo. El enemigo te dice, ¿ves? No prometas más, Dios te odia. Dios no te soporta. Así que no vayas a decir, Señor Jesús, porque Dios te quiere fulminar. Así que ni siquiera te atrevas a acercarte a la iglesia, echaste a perder todo. Y ahí se produce la mayor paradoja religiosa. La gente deja de ir a la iglesia porque se siente mal para ir a la iglesia. Es una locura. Es decir, estoy muy enfermo, no puedo pisar un hospital, a ver si se asustan. Y yo quiero decirte, si los que nos sentimos mal o metemos la pata, dejamos de venir a la iglesia, el domingo que viene no viene ni tu abuela acá a congregarse. Nos abstraemos de Dios. Decimos, la estoy regando, la estoy fregando, y nos aislamos. Eso es lo tercero en esta espiral descendente. Y luego, finalmente, cuando te aíslas, cuando no escuchas mensajes como este, tu hábito
el enemigo te convence que termina siendo tu identidad. Noten cómo hablamos nosotros de las adicciones. Decimos, traje un drogadicto para que conozca al Señor. No, trajiste una persona adicta a las drogas, no un drogadicto. El enemigo te etiqueta, la divorciada, el drogadicto, el masturbator, el pornógrafo. Te pone etiquetas. Y tú vas por la vida y dices, sí, yo soy alcohólico. ¿Qué va a hacer? Yo soy alcohólico. No, tu adicción no te puede definir. Tú tienes que separarte la persona que eres de tu adicción, porque a veces aceptamos nuestro problema como parte de lo que somos y es como que nos resignamos a esa identidad. Tú me dices, Dante, ¿de verdad me estás diciendo que no importa con lo que luche, todavía soy un hijo de Dios? Sí. Tú no eres un alcohólico, tú eres un hijo de Dios que está luchando con el alcohol. Tú no eres un adicto a las drogas, eres un hijo de Dios que está luchando con la adicción a las drogas. No eres un homosexual, eres un hijo de Dios que está luchando con la homosexualidad. Cuando entiendes este concepto, nunca te vas a separar de tu identidad, que es ser hijo de Dios. ¿Están entendiendo esto, sí o no? Eres hijo de Dios. Cuando piensas en ti como alguien negativo, entonces la friegas, dices, no puedo. Yo me crié en esas iglesias. Miren, yo tocaba la batería de la iglesia, después tocaba la guitarra. Ayudaba a limpiar los instrumentos, he hecho de todo. Y me acuerdo que cuando metía la pata, que esa metida de pata podía ser que me había copiado en el examen, cosa que acá los jóvenes no hacen porque piden sabiduría a Dios y Dios les da, pero en mi tiempo no, nos copiamos. ¿Qué hacía yo ese sábado? No tocaba la música. El que esté en pecado no toque la cosa santa. No había música en la iglesia, tiramos todo. Porque teníamos la cultura, meter la pata no te acerca a las cosas de Dios. No te sientes a la mesa. O sea, como que el hijo pródigo nunca lo predicó el Señor. Como que la parábola del hijo pródigo fue erradicada del mensaje del Señor. Que aunque era pródigo, nunca se le quitó hijo, la palabra hijo. No dice el desgraciado pródigo, el indocumentado pródigo. Era el hijo. Y cuando el hijo pródigo vuelve, huele a puerco, huele a chancho, huele a marrano, pero dice, hagamos una gran fiesta que el hijo que se fue ha regresado, aunque apesta. Ahora sí, mira al de al lado y le te amo aunque apestes. Te amo aunque apestes, te amo. Porque si te ama el Señor, ¿cómo no te voy a amar yo? Bueno, ya tenemos la terapia, la patología, ya identificamos la enfermedad. Este es el diagnóstico. Hay una rata tras tu pared. Hay una rata en tu casa. No piensen en nadie, estoy hablando de tu corazón. Dice, ¿quién se quedó? Pensé que me acompañó, dijo una hermana. Hay una rata en tu corazón. No te puedo dejar ir sin inmediatamente ver cómo la vamos a tratar. No es fácil tratar un hábito y no te voy a echar desodorante diciendo, pasen aquí al altar que yo, el que no tiene ratas, los va a ungir. No. Primero, paso número 1 para esta terapia es admitir que hay una rata. Esto es lo más complejo cuando ya somos creyentes, ya no admitimos nada. No pecamos, nos equivocamos. No chismeamos, nos desahogamos. No codiciamos, contemplamos la creación de Dios. Usamos la semántica, el mismo pecado, pero no nos sentimos tan mal. Entonces, admitir, hay una rata en mi closet o tras el tomacorriente, no es fácil. Y el Señor dice una y otra vez que la verdad nos hará libres. Admitirlo es el primer paso para abandonarlo. No podemos resolverlo si no lo reconocemos. La confesión es poderosa. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Juan 1:9. Lo que permanece en la oscuridad crece y da mal olor. Lo sacas a la luz, lo expones y es el primer paso hacia la libertad. El segundo es abandonar la rata. Nosotros no le hicimos un funeral a la rata.
No la dejamos. Mami, déjala en la cocina, tanto tiempo que vivió. La queríamos sacar, la tiramos en una bolsa de residuos y rápido nos deshicimos de ella por completo. Entonces, cuando se trata de identificar un problema, a lo mejor como tantas veces Dios nos vino hablando, tengas que desconectarte de alguna relación tóxica, de algún noviazgo, de alguna relación que te está haciendo mal, de amistades. Recuerden que la estupidez se pega. La estupidez se pega, lo dijo Salomón. La estupidez se pega. Estás con estúpidos y no lo vas a transformar en inteligente. Los estúpidos siempre tienen más experiencia en la estupidez. Siempre. Entonces la estupidez se pega. Entonces hay veces que tal vez tu problema con el alcohol empieza por una suerte de gente que te empezó a rodear. Esa gente que dice un poquito más, tengo otro vinito y acá tengo otro vinito más, tomate un tequila, ¿querés un whisky? Otro vinito más. Y tú, para no decir que no, te empezaste a hacer un bebedor social. Hoy no puedes estar sin el vino. ¿Cuándo empezó eso? La raíz fue la gente que te rodeó, la estupidez que te empezó a rodear o a crear un entorno. Si tu problema es la pornografía, vas a tener que bloquear los sitios para adultos como si fueras un niño y a bajar una aplicación que le envíe un informe a un amigo de confianza para rendirle cuentas. Tú dices, ¿tanto? Sí, porque tu futuro no lo vale. Entonces a veces hay que tomar decisiones trágicas, drásticas. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Es preferible entrar al tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos irte al infierno. Cuando el Señor dijo esto, no estaba hablando necesariamente de arrancarte un ojo, estaba hablando de arrancar a veces por un tiempo aquello que te desconecta de Dios y te conecta con tu debilidad. Eso puede ser internet. Eso podría ser para ti el cable, Netflix, no sé, el celular, no sé. Hay algo que quizás te atrapa y no te permite ser libre. Y si tienes que arrancarlo, hasta estar sano, tienes que arrancarlo. Tienes que ir a una finca espiritual de rehabilitación. Tienes que hacerlo porque la rata va a empezar a oler mal cada vez peor. Y no lo vale. Insisto con lo que dije hoy, ya la vida tiene suficientes obstáculos como para caminar con un lastre, como dice el escritor a los Hebreos. Tienes que abandonarlo. Luego, rinde tu vida. Rendirse significa ceder, es parte de la fórmula para el éxito. La Biblia nos da dos claves para rendirnos. Uno dice, someteos a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Y la otra dice, someteos, Efesios 5:21, unos a otros por reverencia a Cristo. O sea que hay una sumisión vertical a Dios, que la entendemos todos, y una sumisión horizontal. Necesitas romper el aislamiento y estar sometido a alguien que pueda rendir cuentas y decir, ayúdame. No te hablo de alguien que te va a juzgar, sino buscar la ayuda de alguien que también lidió o lidia con ratas y sabe cómo quitar la plaga y pueda llamar a cualquier hora y decirle, ayúdame, estoy bajo presión, no quiero meter la pata. Es algo que resulta. Miren, en cierta ocasión, ustedes saben, conocen la historia que sorprenden a una mujer en adulterio. La sacan a ella desnuda, se alcanza a envolver con una sábana y ahora está parada en una plaza y le preguntan a Jesús, ¿la apedreamos como dijo Moisés o le perdonamos la vida? La mujer no es la víctima, la mujer es la carnada, la víctima es Jesús. Si Jesús dice apedréenla como dijo Moisés, la cabeza de Jesús rodará por la arena antes del amanecer, porque el procónsul pedirá su cabeza por ajusticiar intelectualmente a otro judío. Nadie puede ajusticiar a otro judío si no pasa por el imperio romano. Si dice perdónenla, entonces no es un rabino, está desconociendo lo que dijo Moisés. Como ven, lo tiene entre la espada y la pared. Jesús escribe en tierra, no sabemos qué, tal vez está escribiendo lo siento Chile, hasta el próximo mundial. No, pero tanto nos dijeron de la Copa América, déjame una, papi. Le ganamos 2 Copa América, que Messi tiró para cualquier lado. Y bueno, no toques a los ungidos. Luego se para y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie está libre de pecado. Todos tiran las piedras al piso y se empiezan a ir. Y allí se producen, está, como dijo un querido orador, está la miserable y el misericordioso, la pecadora y el juez justo que pudiera condenarla,
Pero le dice, tampoco yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ni yo te condeno. Y dice estas 3 palabras, que esta es la receta que te voy a dar. Esta es la prescripción médica. Le dice el Señor 3 cosas. Vete ahora y no peques más. Repita conmigo, vete ahora, no peques más. Eso lo van a tomar ustedes de por vida hasta que Cristo te venga a buscar. Vete ahora y no peques más. Vete significa ponte en movimiento. No te quedes ahí, ay, soy adúltera, acá estoy. No habrá alguien que me quiera tener una piedra para que me sienta mejor. No, vete. Significa reinicia tu vida. Empieza otra vez. Otra vez reinicia, limpia el disco rígido, limpia el historial. Vete significa vete, ponte en movimiento. Vete, no te quiero ver acá. Vamos. Póngase un vestido, una falda digna y vaya a su casa. Eso es lo que Dios nos dice. Vete, empieza a caminar, avanza. La rata no te puede detener. La rata ya no está, así que vamos a seguir cocinando, a seguir trabajando. Aquí no pasó nada. Vete significa ponte en movimiento. Tienes que avanzar. No te quedes llorando por la leche derramada. Da pasos hacia adelante. Muévete. Significa que es hora de, insisto, de presionar el botón de reinicio y empezar. El Señor se metió en el mundo de la mujer adúltera para que ella pueda salir de ahí. Quítate la vergüenza, vamos. Lo que tú estás luchando lo hemos luchado todos, en mayor o menor medida. Cuando escuches a un pastor o vayas de aquí, Dios te lleva a otro lado. Espero que nunca te lleve a otro lado, pero si te lleva, si te vas algún día a otro lado y escuchas a un predicador que te dice, yo vivo en victoria, yo ya no lucho con ratas, no le creas, un embustero. Todos luchan con algo, todos. Lo que pasa es que no lo dicen porque temen que mostrarse auténtico va a socavar su autoridad. Pero todos estamos luchando con algo. ¿Cuál es la diferencia? Algunos estamos en movimiento. Dios dice, vamos, mi gracia te alcanza hoy, dante a trabajar, muévete. Usa los dones y talentos que te di. Número 2, vete ahora. Vete ahora. Cuando tú estás envuelta en sábanas, semidesnuda, en el medio de una plaza, no quieres que Jesús diga, tengamos un estudio bíblico, hija, siéntate. Pero como estoy así, bueno, hija, aguántese, pecó. Vete ahora, rápido. Vean cómo Jesús la tapa de la oculta, le evita la vergüenza. Cubre la desnudez. Vete ahora, rápido. Vete ahora. ¿Qué significa ahora? Now, ahora. Hasta yo que no sé inglés sé que es now. Ahora, no mañana. Dice 2 Corintios 6:2. En el momento propicio te escuché, dice Dios. En el día de salvación te ayudé. Este es el momento propicio de Dios. Ahora. Lo digo porque hay gente que dice, uy, gracias pastor por esta palabra. Justo hoy tengo planificado un pecado a la tarde, pero peco y mañana arranco, Sí, hay gente así. Es que hoy tenemos la fiesta y vamos a chupar y vamos a vender. Así que después que chupemos y brindamos, ay, sí, me consagro porque esta palabra me tocó. Hay gente que prefiere ratas en su vida que el olor grato del perfume de Dios. Sí, hay gente que sí. Hay gente que escuchando mensajes como este dice, sí, listo, en abril empiezo. No, esto es ahora. Hoy, today, vete ahora. Imaginen la mujer diciéndole a Jesús, gracias por librarme de las piedras. Adultero un poquito más porque es temprano y mañana empiezo otra vez. Ahora. Y tercero, no peques más. O sea que todo perdón tiene una responsabilidad. No permitas que el olor nauseabundo llene toda la casa para empezar a buscar. Sé higiénico. Limpia los conductos, revisa si es necesario los agujeritos de los tomacorrientes, pero nunca más permitas que este pecado vuelva. Pueden venir otras debilidades, pero no este.
No tires desodorante, da con la rata muerta, encuéntrala, a por la rata. Vamos a por la rata, como dicen los gallegos, los españoles. Vamos a por la rata. No vas por el desodorante, vamos a por la rata. Y eso significa no peques más. No significa que a partir de ahora vas a vivir una santidad absoluta y si metes la pata te vas de la iglesia. No. Significa que a partir de ahora quizás tengas que luchar con otras debilidades, pero ya no con esta. Dice, aprendí la lección. Dios me dijo, vete ahora y no peques más. Esas son las dosis de lo que yo voy a tomar de este antibiótico que va a quitar la pus, que va a quitar la infección. Eso es una iglesia en santidad. Todos los días correr a su gracia. Todos los días pedir misericordia y decir, Señor, yo ya no quiero equivocarme. Cuesta un montón, no es fácil. Pero sería yo, insisto, un timador, un embustero, si te dijera que esto se resuelve con una pasada al altar o con una imposición de manos. No, esto no es algo que yo pueda hacer por ti. Tu felicidad, tu santidad está al alcance de lo que tú hagas. Que tus planes financieros se deshagan, que todo lo que tenías pensado hacer en los próximos meses quede hecho añicos o trizas. Tan pronto te das cuenta que te llega el bill del hospital, de la internación, de los medicamentos. Por poner un ejemplo, hay otras cosas más graves, como puede ser un golpe, un shock, el enterarte de algo que de pronto hace un sismo en tu corazón y todo lo que creías que estabas construyendo se desmorona como un castillo de naipes. Y esto no es patrimonio del que no tiene a Dios, porque esa es la falacia, pensar que las tribulaciones vienen para los que no tienen a Dios o en su defecto los que lo tienen pero están haciendo las cosas mal. Yo me crié en iglesias así, donde se miraba con espíritu de sospecha y desconfianza a aquel que de pronto le tocaban momentos económicos frágiles o aquello cuya salud de pronto empezaba a desmoronarse. Inmediatamente la reprimenda era, te estás enfermando porque debe haber un pecado oculto, algo que no confesaste. Si estás en crisis financiera es porque no diezmas, y si no diezmas es porque a lo mejor tampoco tienes para hacerlo porque estás desobedeciendo a Dios, o el empleo que tienes no es el que el Señor le agrada, o no tienes empleo porque algo hiciste mal. Siempre hemos visto la crisis como la mano negra de Satanás. Y nos cuesta entender que a veces las crisis, los desiertos, los momentos duros que nos toca atravesar, las temporadas por los hospitales, incluso aquellas que son más serias, que nos llevan a caminar por la grama de un panteón, de un cementerio, son permitidas por el Señor, nos guste o no nos guste. Y sé que esto puede sonar anti-victoria o anti-mensaje positivista, pero el pastorear una congregación día tras día, semana tras semana, en esta última década, me ha enseñado que las tribulaciones, los momentos tristes, son parte de la vida. Ignorarlo es una torpeza. Decir que no vas a tener derrotas en la vida o momentos tristes es una canallada de parte de los que nos toca la providencia de que ustedes nos presten los oídos. Es una canallada decir, no, si estás en derrota es porque Satanás tiene algo contra ti necesariamente. Sí, tiene algo contra ti, Satanás te odia, pero no necesariamente lo que te está ocurriendo proviene de la mano de Satanás. Yo creo que hay crisis, hay cosas que Dios permite por una razón, por un proceso. Temporadas que de pronto no sabes por qué, cambia tu vida tal como la conocías. De pronto los problemas empezaron a rodearme como un enjambre de abejas cuando menos lo estaba esperando. ¿Qué lectura hacemos? Yo digo que uno toda la vida toma decisiones. La vida son decisiones. No se puede vivir de modo que la vida nos pase por arriba y esperemos que el destino, la suerte, la timba, la tómbola decida por nosotros. Hay que decidir. La vida se vive de manera intencional. Uno toma decisiones todos los días, desde qué pasta dental va a utilizar, si se va a peinar o no se va a peinar, si por amor al prójimo se pondrá desodorante o no. Uno decide cómo se va a vestir y si a la noche comerá bistec, pollo, pizza. Son decisiones que no trascienden y ni definen la vida de nadie. Y después están las otras decisiones. Las otras que tomamos en días soleados, en días de zozobra, en días de marea baja. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué carrera voy a seguir?
¿Cuál va a ser mi llamado, mi ministerio? Con la mente fresca, sin problemas a la vista, sin un frente de tormenta. Son decisiones que por lo general solemos no equivocarnos. Y después están las otras, las decisiones que uno tiene que tomar bajo tormenta. Cuando estás echando el agua, los vientos huracanados, y uno tiene que decidir. Esas decisiones son las más complejas porque uno no tiene la mente totalmente clarificada. Y ahí es cuando nos podemos equivocar. Cuando decidimos bajo tormenta, cuando decidimos bajo presión, cuando decidimos tristes, o lo que es peor, tomamos decisiones demasiado cansados. Y no hablo del cansancio físico que se puede reponer tras 8 horas de cama o 6 horas. Hablo del cansancio del alma, cuando estás agotado, cuando todo hace que a tu alrededor parece que se viene contra ti en un frente de tormenta y estás intolerante y te cansa cualquier cosa. Ahí tomas una decisión y posiblemente estés equivocado. Hay gente que se ha casado bajo tormenta. Hay gente que se ha divorciado en medio de una tormenta. Hay gente que ha abortado bajo una tormenta. Y luego se arrepienten toda la vida porque no era el mejor momento para decidir o para tomar ese tipo de decisión. Si vas a la cárcel, te vas a encontrar con mucha gente que bajo presión tomó la decisión incorrecta. O sea, todo mundo vamos a tener complicaciones. La vida, como digo siempre, no es un paseo por el parque. La vida es compleja. Amar duele, emprender causa adrenalina, soñar cuesta, trabajar duro tiene su precio y también su paga, pero su precio, cada cosa que nosotros hagamos tiene su costo. Pero sin embargo, cuando la gente en esa presión emocional, bajo tormenta, toma decisiones, a veces se lamenta toda la vida. Y digo, si vas a la cárcel, te vas a encontrar con gente que dice por 1 minuto, por 2 minutos, si lo hubiese pensado mejor. Y como esas decisiones hay otras que no te cuestan la cárcel, pero te cuestan una quiebra financiera, un matrimonio infeliz, un sitio donde no querías vivir y te arrepientes porque todo se basa en la decisión. Los Angeles Times publicaba hace unos meses atrás la noticia de alguien que había sido asesinado, un vecino que había sido asesinado con un cuchillo de carnicero, y por las huellas, por el ADN, dieron con la persona que había cometido el ilícito. Cuando llegaron a verlo y a detenerlo, él dijo: no fui yo, fue mi hermano. Quiso acusar al hermano, un hermano gemelo. Pero la treta no le resultó porque ya la policía había estado con el hermano gemelo y el hermano gemelo tenía un récord intachable, 0 antecedente criminal. Sin embargo, que acusó al hermano, había tenido entradas en la policía, multas, mucho background, que inmediatamente lo condenaron. Y los sociólogos estudiaron el caso y llegaron a la conclusión, o arribaron a la conclusión de que ¿cómo puede ser que 2 gemelos, criados en la misma casa, que responden a los mismos padres, que comen el mismo cereal por la mañana, que juegan con el mismo perro, que tienen supuestamente el mismo entorno, uno tiene un récord intachable ante la ley y otro es un delincuente y pasará el resto de su vida en la cárcel en prisión perpetua? Gemelos. Y llegan a la conclusión, insisto, que todo tiene que ver con la decisión. Uno de ellos, ante una crisis, decidió mal. El otro decidió bien. Siempre las tormentas nos hacen decidir. No podemos estar exentos de problemas. El tema es qué hacemos cuando estamos bajo tormenta. ¿Qué decisión tomamos? El sufrimiento va a venir, el dolor va a venir. Si alguna vez la vida, Dios te lleva a otra ciudad y te congregas con otro pastor y te dice que si estás en derrota o pasas por crisis es porque te apartaste de Dios y eso es obra de Satanás, no le creas. Es un embustero. Porque la vida tiene cosas lindas, maravillosas, pero también el Señor prometió que tendríamos aflicción. Y como el Señor nos habló hace unos días atrás, está bien que a veces no estés bien. Está bien que estés pasando crisis. No eres raro. Dios no te abandonó. No es que te falta unción, ni decir las palabras proféticas, ni que no estás empoderado. No. Lo que sucede es que es la vida. Y a veces los pastores nos volvemos embusteros. Decimos 2, 3, 4 palabras para que la gente nos grite, nos diga aleluya. Y después te encuentras con la vida real. Y la vida real es muy diferente a lo que se puede arengar detrás de un púlpito o en un stage. La vida real es real.
Y yo no te estoy diciendo que vas a vivir de tristeza en tristeza, pero sí que van a venir tormentas, porque el Señor lo prometió. Edifique sobre la roca o edifique sobre la arena, el pronóstico para ambas casas, tormenta. Sobre la roca permaneces, sobre la arena grande es tu ruina, pero tormenta para los dos. No promete el Señor días soleados eternos para los que edifican sobre la roca, como se cree en ese evangelio que se predica tanto hoy, de que tienes que vivir siempre en victoria en victoria. A veces no, a veces son temporadas largas que el Señor te quiere enseñar a vivir en la escasez. Y tú dices, ¿Dios es un Dios de escasez? No, lo diré otra vez. Dios es un Dios de prosperidad y de abundancia, pero a veces quiere enseñarte a vivir en la escasez. De otro modo, como dirás lo que dijo Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza, sé tener en todo y sé lo que es que me falte todo. ¿Cómo lo aprendes si no es en la universidad de la vida? ¿Cómo sabe Dios que tu gozo no está regulado por la cuenta bancaria? ¿Cómo sabe Dios que tú vas a adorar igual cuando estás con los dos pies en tierra o cuando tienes que hacer el equilibrio porque sube el agua? Dios necesita saber que tu gozo y tu congregarte y tu fidelidad no depende siquiera de tu salud. Todos queremos tener salud, nadie nos gusta ni tener un resfrío. Sin embargo, el Señor dice, ¿cómo sé que aún seguirás siendo fiel cuando la salud se ponga frágil? Cuando eventualmente envejezcas. Porque si Cristo no viene antes, todos vamos a envejecer. Bueno, yo más tarde que tú, obvio, pero vamos a envejecer. Algunos envejecerán dignamente, otros no los querremos ni mirar, pero envejecerán. Y junto con la vejez, ya la vista no será la misma, las fuerzas no serán igual, los dientes no estarán allí, vendrá la celulitis, la varices, la artritis, la próstata, orinarás mucho más seguido de lo que orinas ahora. Esas cosas vienen. Recibe esta palabra profética de parte de Dios. La ley de gravedad se cobra a sus víctimas. Hay cosas que nunca volverán a estar en su sitio. No hay botox que lo pueda arreglar. Eso viene. ¿Y qué es eso sino una enfermedad paulatina? En la vista, en los oídos, en la voz. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos vamos de esta tierra si acaso no nos vamos deteriorando todos los días un poco? Imagina que Dios solo podría estar con la gente joven, solo con los que esbozan salud. Imagina que Dios solo bendice a los que tienen mucho dinero ahorrado en el banco. Bueno, los hispanos entonces no seríamos bendecidos casi ninguno. Sin embargo, es lo que se nos ha predicado durante años. Y entonces, cuando uno empieza a pasar crisis, uno lo quiere ocultar porque teme que ha hecho algo malo. Teme que tuvo que haber hecho algo de modo que Dios quitó su mano. Todos tenemos que decidir. Dios no nos diría que tengamos que decidir si no nos pusiera opciones. Y Él nos pone opciones. Él en Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. He aquí pongo el cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Deuteronomio 30:19. Dios dice: tú puedes elegir vivir bajo bendición o bajo maldición. Nunca dijo tú puedes elegir con buen crédito o con mal crédito, tener casa propia o rentando. No habla de eso. Habla de vivir en bendición por sobre todas las cosas. Te vaya bien, te vaya mal, tengas 50 años y estés soltera, o hayas tenido 3 matrimonios, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Tengas suegra, no tengas suegra, te hayas casado afortunadamente con una huérfana. No sé cuál es tu situación, pero el Señor dice: tú tienes que elegir estar bajo bendición o bajo maldición. Bendición o maldición. Ahora, este es el punto. En condiciones normales, con un día soleado, cuando la vida te está yendo bien, uno sabe cómo decidir. Pero cuando a veces estás tan triste, el Señor me ha mostrado mucho en mi corazón que muchos
viven una tristeza inexplicable. Los psicólogos la llamarían una bulia, una depresión blanca. Se le llama depresión blanca a la depresión que ni siquiera tiene una razón de ser. Porque la depresión puede venir de un luto, de una tragedia, de un infortunio. Pero a veces las personas se ponen tristes porque sí. No estoy minimizando lo que sientes. Al contrario, trato de ver la patología, qué es lo que te pasa. A veces es un cansancio residual llamado estrés, surmenage. La vida no te dio tregua por tantos años. Capaz que vienes desde jovencito trabajando con 2, 3 empleos porque tienes que sacar adelante una familia y tú no lo sentiste en ese momento y hoy tienes 40, 50, 60 años y te viene un cansancio de golpe que no sabes de dónde. Siente que se te vinieron los años encima. Hay una explicación médica para eso. Fueron años de estar librando batalla, como los que estaban en el muro de Nehemías, que con una mano tenían la pala y con la otra una espada. Cuando tienes que trabajar y además pelear contra las injusticias, contra la discriminación, contra la falta del manejo del idioma, con la indocumentación, causa un cansancio tan grande que un día te estás tan estresado que pueden pasar 2 cosas. O te enfermas, porque el cuerpo somatiza. La somatización es que el cansancio del alma hace que bajen las defensas del cuerpo y te agarre cualquier enfermedad que anda por ahí. Te resfrías, te bajan las defensas pulmonares, las células están abiertas a cualquier enfermedad, a cualquier peste, o en su defecto te agarra una tristeza sin sentido. Y a veces hay gente que me dice: pastor, ora por mí porque estoy triste. Le digo: ¿por qué? No sé. Y yo no me río, ni digo: pero bueno, victoria, victoria, repita conmigo, victoria, victoria, empodérate, aleluya, diga conmigo, gloria. Y lo mando a la casa. Porque es desconocer una vida atrás, un background. Y es gente que se está hundiendo en un pantano y que no tiene ganas de pelear. Quiere rendirse. Le pasa a cristianos, le pasa a pastores. Hace menos de un año un pastor aquí de California se suicidó. Un hombre de Dios, americano, con una iglesia creciente, y la esposa dice: yo no puedo creer no haberme dado cuenta de la tristeza que tenía mi esposo. Parecía que él era feliz cuando ministraba, pero llegaba a casa y entraba en unos pozos. Usted dice: un hombre de Dios, y que lo agarró Satanás y se endemonió. Esa es la lectura más fácil, se endemonió. Yo tengo otra lectura. Viene en crisis, porque las crisis vienen para todo el mundo. El Señor le dijo a sus amigos, a sus discípulos: vienen aflicciones, vienen momentos difíciles. La pregunta no es si van a venir o no, la pregunta es: ¿qué vas a decidir? Porque así como 2 gemelos, uno es un delincuente, el otro tiene un récord intachable y ambos se criaron bajo la misma casa, así hay creyentes que escuchan el mismo sermón, tienen el mismo pastor, se congregan en la misma iglesia, y ante una crisis financiera uno se acerca más a Dios y el otro se manda a mudar. Ante una enfermedad hay familias que se aferran a Dios más que nunca. Y tú le dices: ¿qué sientes de Dios ahora que estás enfermo, que el cáncer vino? ¿Qué sientes? Que Dios es soberano, que Dios sabe por qué. No me gusta, no me lo esperaba. Es una temporada que se justapuso a lo que estaba viviendo, pero Dios tiene un plan. Y hay otros que dicen: no, Dios me abandonó, algo hice mal, Satanás se ensañó, ¿para qué viene a la iglesia? Ambos, gemelos. Uno decide bien, el otro decide mal. Y yo siempre me pregunto: ¿por qué alguien decide mal cuando está bajo tormenta? ¿Por qué alguien se deprime y no quiere salir debajo de la manta? Y otros de alguna forma cobran fuerzas y siguen peleando a la vida. Insisto, la lectura fácil es decir: o es que unos son más ungidos que otros. No, no es así. Algunos son más fuertes que el otro. No necesariamente. Las crisis vienen porque Dios nos quiere enseñar ciertas cosas que solo se aprenden cuando uno pasa momentos tristes. Si tú me dijeras: Dante, flaco, ¿cómo es que conociste al Señor? ¿Cuáles fueron tus momentos más íntimos con Él? No fueron en un estadio. No me relacioné con Dios ministrando a una multitud o a un gentío. Fueron los momentos de quietud, de oscuridad, donde pude oír a Dios. Me dices: ¿volverías a vivir esos momentos? No, claro que no. Yo no elegiría eso ni para ti ni para mí. Pero hoy me di cuenta que si Dios no lo hubiese permitido, yo no conocería su voz.
Yo no podría conducir, liderar una congregación si yo hubiese sido un pusilánime que a la primera tormenta abandono. Dios hizo de mí un piloto de tormenta. Alguien que siempre dice, vamos a salir adelante, no importa cómo. No tenemos dónde congregarnos, vamos. A veces no sabía ni para dónde, pero yo tenía que pararme en la fe, porque eso lo había aprendido ¿en dónde? En la crisis, en los valles de sombra, en los valles de muerte, en los valles de soledad. ¿Para qué sirve la crisis? Para 2 o 3 cosas que son muy importantes, y esto es lo que quiero que sepas que Dios te está enseñando. Primero, te expone ante el resto. Uno cuando se ve en crisis no lo quiere mostrar, no quiere que nos vean. Por eso cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Decimos, bien. Nadie dice, quiero matar a mi suegra, quiero ahogar al bestia que duerme conmigo, no tolero más a mi cuñado. Nadie dice eso. Todos dicen, bien. No queremos que nos noten. Encima hay una cultura evangélica de no mostrar que somos de carne y hueso, porque eso parece que no fuéramos espirituales. No van a oír por ahí mucha gente diciendo, ¿cómo estás? Y con problemas matrimoniales, como todos. La mayoría te dice, ay, acá ando con mi cañoncito de dulce de leche, lo amo tanto. Y vos le ves la cara al marido que más que dulce de leche, tiene una amargura encima. Pero enseguida levantamos la fachada a ver si piensan que Satanás se nos metió en el matrimonio. Otros, ¿cómo está financieramente? Bien. Algunas cositas, pero ya vamos a seguir adelante. Y está bien no estar bien. Lo vengo diciendo de parte de Dios hace días. De otro modo no vas a recibir ayuda. Pero ¿qué hace la crisis? Te expone. Job, para los que no conocen la historia, les cuento muy rápido. Un día hay una plática, una charla cósmica. Dice la palabra que el enemigo, Satanás, le dice a Dios, mira, este Job te adora, te sirve porque hay un cerco alrededor, porque no lo puedo tocar. Pero si tú me permites, a mí me gustaría tocarlo un poquito. Me gustaría que su salud se ponga frágil, que le pase algo a su familia. Y yo te voy a demostrar que este tipo te adora, te sirve porque la vida es un canto para él. Tan pronto las cosas se pongan feas, él te maldecirá. Y Dios dice, no, está bien, te permito que lo toques, pero no lo mates, no le hagas daño a él, pero puedes tocar todo su entorno. Una plática que yo no quisiera que nunca Dios tenga con el diablo respecto a mí. Está bien. Y apenas Job empieza a tener crisis, los amigos vienen, los parientes, y a ver si te identifica. Y le dicen, entre otras cosas, este sufrimiento, Job, tiene que ser tu culpa. Tienes que haber cometido un pecado imperdonable. Atrajiste el mal a ti. ¿Cuánto nos identificamos con esto? Que en el momento más bajo viene un desubicado, para no decir un menso, y te dice algo así. ¿No habrá pecado en tu vida? Y te pone a veces en una situación tan tensa, donde encima que la estás pasando mal es culpa tuya. Encima que la enfermedad era una temporada que no esperamos, encima es culpa tuya. Yo recuerdo hasta creyentes que abrían la nevera o iban al baño y decían, un hijo de Dios no puede tener tantos medicamentos en la casa, Algo raro está pasando acá. Y sí, soy diabético, ¿qué va a pasar? No es que yo lo sea, pero es lo que a veces uno respondería cuando te ven que tienes un remedio o algo para la diabetes. Entonces hay gente que te juzga por lo que te está pasando. Por eso es que nosotros cuando tenemos una crisis lo tratamos de ocultar. Yo he pasado momentos muy difíciles, tratos de Dios, cuando me despidieron del empleo, cuando estaba solo, cuando estábamos solos, que no sabíamos a veces ni qué comer. Y ahí entendí que con algunos hermanitos yo no necesitaba a Satanás. ¿Te sientes identificado? ¿Te ha tocado gente así? Amén, dice, sí. Que tú dices, bueno, está bien que no colabore con el arca, pero que no ayude con el diluvio. Viene gente y te carga. Entonces ustedes dicen, ¿y eso es bueno? Tras la crisis, ¿me está diciendo que es bueno que Dios me exponga ante la gente? Sí. Ahora vas a ver por qué.
Al principio la exposición no nos gusta. Es feo que nos digan, hiciste algo malo, esto es producto de una mala decisión. Pero de pronto empiezas a entender que, independientemente de quién tenga la espada, Dios es soberano. Que aunque la injusticia viva en tu casa, Jesús también vive ahí. Y vas entendiendo muchas cosas, vas entendiendo que hay un momento que te empieza a importar poco la opinión de la gente. Que te das cuenta que no todos serán amigos tuyos. Que la gente es fácil llorar con el que llora, pero reír con el que ríe es una cualidad que no todos tienen. Si te va mal, a lo mejor hay un montón de gente que te va a dar consejo de qué hiciste mal. Te va bien y te hacen un hueco. Eso hace la gente. Si te va bien, te empieza a mirar de lejos. Si te va mal, se acerca y te dice, hay un pecado en tu vida. Algo estás haciendo mal. ¿Qué te quiere enseñar Dios con esto? Que hay un momento en que te tiene que importar un bledo lo que diga la gente. Hay un momento que tienes que aprender que no vives ni de los aplausos ni de las críticas. Tú vives del favor de Dios, de lo que Dios piense de ti, de lo que el Señor crea de ti. ¿Están conmigo? En el momento que te liberas de lo que opinen los demás, se te libera la cautividad de la mente. Si yo tuviera que dar un último consejo a mis hijos, a uno de ustedes, porque estuviera por partir y me dijeras, Dante, dame el último consejo, cosa que no creo que pase porque yo los voy a enterrar a la mayoría, pero supongamos que un niñito de acá crece y algún día tiene que cerrar mis ojos. Entonces, si yo tuviera que dar un último consejo, yo le diría que no te importe lo que diga la gente. Que no, esto no significa andar faltándole el respeto a todos, siendo grosero. Significa que todos los días, al final, cuando llegues a la cama, al final del día, te preguntes si estás agradando a Dios. Si Dios se agradó con tu corazón, con lo que hiciste. En una época donde las redes sociales parece que nos van dictaminando quiénes somos, en una época donde un like nos hace sentir bien y cuando nos bajan el pulgar sentimos como que lo hizo el César en el Coliseo Romano y nos van a comer los leones, hay gente que se deprime. Yo hablé hace poco con los jóvenes y me constataron que se deprimen. No me sigue más, no sé por qué no me sigue más, me quitó el like y se quiere suicidar porque no lo sigue más la amiga que está allá. Subí 2 brownies que cociné y no los comentó. ¿Really? ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces uno vive una vida ficticia. Muestra en las redes no lo que somos, lo que queremos mostrar. Y nos muestran lo que ellos quieren mostrar. Y nos ponemos like el uno al otro. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pasando unas vacaciones, qué lindo! Me consta de parejas que se sacan fotos súper, ultra, hiper, macro, extra felices. Y para sacarse esas fotos se pelearon. De verdad. Vení acá, sacate la foto, vení, no, Y tú dices, ay, qué linda pareja. Y se fueron insultando los dos porque no querían sacarse la foto, uno de los dos. Entonces las redes mienten. Las fotos con filtros nos hacen creer, le hacen creer al otro que somos lo que no somos. Entonces la foto, como le digo siempre a los muchachos, no es la cara de pato y el trasero así. No es la vida real. La vida real no es Instagram. La vida real no son las redes. La vida real es la vida real. Duele. No hay filtro, no hay Photoshop. No puedes producir las fotos de la vida. No las puedes producir, no puedes ponerle Photoshop al dolor. No hay filtros para las decepciones. No hay manera de hacer un búnker en el corazón. No hay manera de pixelar a quienes no te gustan. No hay manera de bloquear las críticas en la vida real. Eso pasa en la vida ficticia, la de las redes. Pero la vida real duele. Por eso Dios tiene que a veces exponerte ante la gente para que te cures de eso. Uno cree que para curarse de algo tiene que irse exactamente a la otra punta de lo que quiere evitar, y no funciona así. Para que se te cure el miedo a volar,
¿sabe cómo se te cura el miedo a volar? Volando. El miedo a volar no se te cura evitando los aviones. Si tú dices, tengo miedo a hablar en público, yo sé cómo se te va ese miedo. Hablando en público. Cuando tú le dices, Señor, dame paciencia, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Que tus hijos se te pongan más rebeldes, que tu marido siga mojando el papel higiénico, que apriete el dentífrico por la mitad, que el condenado no se acuerde de tu aniversario. Es lo que pediste, hija. Paciencia. Para ejercitar aquello en lo cual no eres fuerte, es una dosis de eso. Así funcionan las vacunas, por si no lo saben. Las vacunas son una dosis del virus que quieres evitar. Entonces tu cuerpo genera un anticuerpo. Tu cuerpo genera un anticuerpo, no es un juego de palabras, contra ese virus. Te dan una pequeña dosis. Ahora nosotros nos vacunaron contra la fiebre amarilla para poder ir a África. ¿Saben lo que tenía esa vacuna? Una pequeña dosis de fiebre amarilla. Nos la dieron, dijeron, miren que pueden producir vómitos, mareos. Es una pequeña dosis la que el cuerpo puede resistir, pero que hace la bienvenida al cuerpo. El cuerpo genera lo necesario para evitar la enfermedad y entonces sales preparado para que la peste no te contamine. Eso es en la vida. Si quiere el Señor enseñarte a que solo te importe su opinión, te expondrá ante la opinión de la gente como a Job, para que aprendas a que tu gozo no puede estar regulado por los likes, por los seguidores, por lo que dicen de ti. Primero porque no te conocen, porque como yo, tú eres un embustero en las redes. Nadie se saca fotos recién levantado. Recién levantada. Mentira. Eres más fea que eso que vimos. Y si uno va por la vida creyéndose lo que vende, uno empieza terminando comprando lo que vende y es una ridiculez. Tú nunca puedes comprar lo que vendes. Está bien que tengas tu imagen publicitaria para las redes, pero no te lo creas, esa no es la vida. Porque cuando la vida venga de verdad y te pega una trompada en el alma, porque viene y te choquea un llamado telefónico, un despido en el empleo, un problema matrimonial, siente que se te desmorona la vida que quisiste construir en las redes. Y la vida es real. Uno recibe el domingo palabra de Dios acá, ¿no? Y después yo quisiera como pastor que esta palabra se te grabara toda la semana, pero no va a pasar. Porque tú tienes un recipiente, como yo, con muchos agujeros. Esos agujeros se llaman mandar los chicos al colegio, pagar las deudas, pagar la renta, tener familiares que te hacen la vida imposible, tener un jefe insoportable. Son un montón de agujeros, te entra el aceite, parece que te llenaste el domingo, pero el lunes empieza a escurrirse el aceite. El martes te empiezas a olvidar, el miércoles ya no te acuerdas lo que dijo el pastor. El jueves solo te acuerdas cuando mostré el trasero y dices, me acuerdo que mostró. El viernes es así. La vida tiene agujeros y ese aceite se empieza a escurrir y un día te sientes vacío y vas a tomar una decisión y por estar vacío tomas la decisión incorrecta. Entre esos agujeros está la opinión de la gente. No podemos vivir pensando en qué dirán los demás de nosotros. Así que, ¿qué me enseña la crisis? A mí me enseñó, me liberó de la opinión de la gente. Me liberó. A mí la crítica de la gente me liberó de la opinión. Me río de verdad de la crítica, pero me liberó de verdad. No estoy pendiente de qué dicen de mí, me causa gracia. Segundo, me puso en perspectiva de lo que es el cristianismo. Yo les contaba recién que cuando uno va a un sitio como el África, uno se da cuenta de la versión filtrada y diluida que hemos tenido del Evangelio por muchos años. Yo te confieso, tuve casi 2.000 pastores africanos, yo en un momento no sabía qué predicarles. ¿Qué les voy a predicar? Que si están pasando crisis es porque Satanás se levantó contra ellos y a veces no tienen para comer esos pastores. ¿Qué le voy a hablar? ¿De qué? Si no tienen agua potable. ¿De qué victoria le voy a hablar como la entendemos nosotros los que vivimos en América?
Y si un mensaje no sirve para predicar en todas partes del mundo, entonces no es un buen mensaje. Si el mismo mensaje no se puede predicar en todas partes, no es un verdadero mensaje. Entonces me di cuenta que de 10 mensajes que puedo tener, 9 no los puedo predicar. Porque les tengo que enseñar a ser agradecidos. Y ellos agradecen estar vivos. Aunque sabe que no desayunaron esa mañana y por ahí no van a almorzar ese día porque no pueden. ¿Qué le voy a hablar? ¿Del Dios de la prosperidad? ¿Que están haciendo las cosas mal? ¿Que se arrepientan? La mayoría de esos hombres están enfermos, esas mujeres están enfermas, se los puede ver. Están enfermos con peste, no hay vacunas, no hay sistemas higiénicos, no hay hospitales. Así que, ¿qué voy a hablar? ¿De que el Señor sanó todas las heridas? Sí, puedo hablar de sanidad, pero muchos se van a sanar y otros no. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué es el mensaje de Cristo? Y ahí me doy cuenta, en el África, que tengo que ir al mensaje de los discípulos. Y ese lo entienden los africanos. Les digo que van a pasar aflicciones, que eso es parte de la vida, pero que agradezco el gozo que tienen para cantar. Ustedes saben cómo cantan los morenos, ¿no? Una fuerza que nace de cuando cantaban en los botes de la esclavitud. Una fuerza de adentro. Parece que tiene hasta la música incorporada. No hay que decirle canten fuerte, porque eso es todo fuerte. La música fuerte, las palmas son fuertes y adoran y cantan. Y uno los ve y dice, wow, estos son gente que tiene la vida resuelta. No, es que su gozo no está regulado por el dinero. Su gozo no está regulado ni por si comieron o no comieron. Ellos están contentos de que a pesar de la pobreza tienen a Cristo, tienen a Dios, tienen vida eterna. ¡Aleluya! Así que les digo que Dios usa a la gente rota. Les digo a los africanos que Dios los utiliza a ellos para enseñarnos a nosotros, a los que nos quejamos, a los que nos deprimimos por boberías, que Dios de algún modo los ubicó ahí, casi en lo último de la cadena alimenticia social, para aquellos que siempre están mirando para arriba, a los que les falta de tanto en tanto los mire a ellos y se dé cuenta lo desagradecidos que son, porque somos desagradecidos hasta que la crisis nos pone en perspectiva. Uno cree que es bendecido si tiene una casa propia, si tiene su ministerio reconocido, si te va bien en el empleo, y un día llega la enfermedad, llega la temporada esa que se inmiscuye sin que lo esperas. Y entonces, ¿qué te pasa? Ordena tus prioridades. Las cosas que antes te importaban quedan muy por debajo de la cima. Las cosas que te parecían que te iban a hacer feliz, de pronto se transforman en eso, cosas. ¿Y qué hace la crisis? Te transforma en alguien que no tienes nada que perder, nada que proteger. Y cuando no tienes nada que perder y nada que proteger, eres como esos soldados que se contrataban después de las guerras, que lo único que sabían hacer era manejar una lanza, una espada, un fusil. Era la única actividad que sabían hacer, pero ya no había guerra. Y entonces se los contrataban, se les decían mercenarios. Se les pagaba para que defendieran a veces a un rico, para que pelearan una batalla privada. Se les decía mercenario, aunque la palabra tiene mala prensa, porque uno podía usar sus habilidades sin temer de que los iban a traicionar, porque era gente que no tenía nada que perder. Por lo general eran soldados que habían perdido a sus seres queridos en la guerra, no tenían propiedades, lo único que sabían hacer era pelear. Se los contrataba para una batalla y sabían que como no tenían nada que perder y nada que proteger, entonces iban a ser efectivos en lo que tenían que hacer. Permítanme la metáfora, pero cuando la vida te golpea, cada vez te das cuenta que tienes menos para perder y menos para proteger. ¿Quieres ver a un hombre que Dios utiliza de una manera formidable, sin límite? Muéstrame a alguien que en algún momento de la vida lo perdió todo y no está atado a una casa. No se deprime porque Bank of America le manda una carta, porque ya la perdió la casa y vio como Dios lo bendijo de alguna manera. Muéstrame a alguien que salió de una enfermedad, que tuvo una larga temporada en el hospital, salió de allí, y yo te mostraré a alguien que jamás se va a enojar porque le hagan una mala cara, porque no le den un asiento, porque no me tocó la licuadora, porque él viene de un cáncer. Y como se peleó contra el cáncer,
Para lo que otros son grandes batallas, para él son boberías. Él no tiene nada que perder. Lo único que le interesa es agradar a Dios. Muéstrame a alguien que lo criticaron sin piedad gran parte de su juventud y le dijeron payaso, anticristo, apóstata, y yo te mostraré a un hombre seguro hacia dónde va, qué quiere y para qué, porque sabe que le quiere agradar a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces yo veía en las Escrituras dos personas, como si fueran los mismos dos gemelos que publicó Los Angeles Times. Nada más que esto está en las Escrituras mucho antes que esta historia de los gemelos. Son dos reyes ungidos por el mismo profeta, mismo entorno, mismo cuerno de aceite, mismo Dios que manda ungir a ambos, Saúl y David. Voy al final de la vida, de la biografía de ambos, y Saúl se suicida en su propia espada, muere pseudamente endemoniado, consultando a las brujas, lejos de Dios, descartado para que sea rey, sin unción. Voy a la biografía de David y lo veo hasta el día de hoy como un hombre conforme al corazón de Dios, según el adjetivo divino del Padre. Le dicen a Jesús, hijo de David, no le dicen hijo de Saúl, hijo de David. O sea, nunca nadie lo moverá de la genealogía del maestro. ¿Qué hubo en el medio? Que uno terminó tan bajo, en un punto tan bajo, y otro terminó tan bien. La lectura fácil es que David era un santo y el otro era un condenado. No, porque David fue un adúltero, un asesino, unos pecados espantosos. ¿Qué fue entonces lo que determinó que dos personas que comen el mismo cereal, juegan con el mismo perro, tienen la misma unción, el mismo cuerno de aceite derramado sobre sus cabezas, uno termina bien y otro termina mal? Te lo diré. Uno no tiene nada que perder, solo agradar a Dios. Se llama David. El otro cree que tiene todo para perder, la reputación, y está muy pendiente de eso. De hecho, su propia hija dirá en algún momento, le dirá a David, mi padre nunca ha hecho esa ridiculez al verlo a David bailar. Saúl es un hombre muy temeroso del que dirán. Todas las mañanas se levanta a ver si tiene más seguidores en Instagram. Todas las mañanas va al Facebook a ver qué dicen de él. Está muy pendiente y tiene temor a perder algo. Todo el modus operandi de la vida de Saúl fue temer al hombre. La palabra dice que cuando fue llamado para ser ungido, se ocultó entre el bagaje porque tenía miedo. Y esa manera de ser de Saúl lo perseguiría el resto de su vida. En cierta ocasión, él está acampando con su ejército frente al entrenado ejército de los filisteos. La infantería de los filisteos está enfrente y él tiene que ir a atacar, porque si no, los filisteos cada vez se arman más. Cada hora que deja pasar, cada día que pasa, los filisteos son más. Así que envía un WhatsApp rápido a Samuel. Bueno, dice un mensajero, pero hoy sería un WhatsApp. Le dice, Samuel, ven rápido, porque no podemos salir sin tu bendición. Los reyes no iban a la guerra sin la bendición sacerdotal. Así que ven a orar por nosotros, a ofrecer sacrificio a Jehová. Samuel dice, espérame un par de días, tengo cosas que hacer. La instrucción es sencilla, no hagas nada hasta que yo llegue. No es física cuántica, es una instrucción sencilla, no te muevas hasta que yo llegue. Es una instrucción que David hubiese acatado, pero no alguien pendiente de la opinión ajena. Saúl se levanta cada mañana y ve a algunos de sus soldados que empiezan a desertar, otros que están diciendo le falta valor a nuestro rey. Otro que dice, este no se mueve si no oran por él. Si fuera un rey con valor ya nos hubiese mandado a la batalla. Así que un día Saúl dice, ¿para qué esperar al profeta? Yo voy a dar la bendición. Y algo que no le corresponde ni le compete, que le compete solo al sacerdote, se lo endilga a él, que es rey. Cuando llega Samuel, le agarra un ataque de caspa. Le dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a bendecir al ejército? Esto te va a costar el reinado. ¿Cómo hiciste una locura así? Y Saúl trata de explicar y en un momento dice, es que tenía temor que los soldados desertaran. ¿Creen que aprendió la lección? No la aprendió. Dios lo envía a otra batalla contra los amalecitas y le dice a Saúl, la orden de Jehová es, destruye todos los enemigos, no dejes nada vivo, ningún ser vivo, mata ovejas, bueyes, asnos, todo lo que encuentre, arrasa con esa ciudad. Y Saúl perdonó
lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas. Todo lo que era vil y despreciable se deshizo de él, mas lo que era gordo se lo quedó. Y Samuel dice, ¿por qué desobedeciste a Jehová? Y él dice, es que tuve temor de los hombres, del qué dirán. David solo tenía temor de Dios. Saúl le tenía miedo a todo lo demás. Y la pregunta esta mañana o esta tarde es, ¿a qué le temes? ¿Al qué dirán? ¿A la bancarrota? ¿A que te critiquen? ¿A qué le temes? Porque a lo que le temas, ese temor será tu verdugo. La crisis hará que no le temas más a nadie. Cuando venga la crisis y veas que Dios es fiel, aunque a veces te toque comer salteado, y sigas siendo fiel, y Dios sea fiel contigo, ya no te va a asustar nunca más la economía. Dios dice, tu confianza soy yo. Yo te traje y te vas cuando yo digo que te vayas. Yo te sostengo. Yo soy quien te fortalece. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces de pronto, cuando le temes a todo, Dios tiene que pasarte por un proceso para que dejes de temer. Para que seas alguien que no tenga nada que perder. Porque si has pasado por el sufrimiento, ya no te afecta el sufrimiento. No estás diciendo, si yo tengo salud, sirvo al Señor, si no, no lo sirvo. Ya has pasado por ahí. Y dices, Señor, si me das salud, te sirvo mejor. Y si no, tendré que luchar con mis achaques. Pero aún así te seguiré amando. No le temes al sufrimiento. No le temes a la confianza, a los aplausos o a la crítica de la gente. Eres indestructible cuando no te importa el que dirán. Porque tu confianza está basada en Dios. No le temes a la muerte porque sabes lo que te espera del otro lado. Entonces cuando no le temes a nada, eres indestructible. ¿Están conmigo, sí o no? Yo les contaba en el servicio de la mañana que hace unos años yo estaba en un sitio con muchos pastores y era un poco, no sé si la oveja negra, pero yo no encajaba mucho con el léxico que tenían los ministros. Son toda gente muy amada y yo soy amigo de la mayoría. Pero tal vez porque yo soy argentino, qué sé yo. Pero es como que no encajaba mucho. Entonces un día estábamos reunidos con un grupo de pastores y viene alguien que es un profeta de Dios, que también quiero mucho, a decir verdad. Me dice delante de los ministros, Dante, tengo una palabra para ti, la palabra de Dios. Y hacía todo así el rictus, como que le estaban bajando los mails, ¿no? Me dice el Señor, cambia, hijo, cambia. Tú no luces como un hombre de Dios, cambia. El Señor me está mostrando que Él va a cambiar tu manera de vestir. Yo dije, estamos fregados, a ver qué me tengo que poner. Me dice que va a cambiar tu léxico. Te va a cambiar porque ahora eres como un artista, pero Él quiere que seas un siervo de Jehová. Como que Dios me decía, yo te amo, pero vamos a recauchutarte todo porque así no me servís. No me olvido más. Ahora, tenés que estar bien parado para que te diga una profecía de esa, porque no es un loquito. Eso que te dicen, Dios me dijo, no, este es... Claro, que te agarra una así, que no le llega mucho agua al tanque, tú dices, bueno, pobrecito. Michigan's tide, neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful
don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's city nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Beating like a drum, got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?